sentido de esta primera sesión, al menos de hoy, era realmente entender la importancia que cobró Egipto para este periodo nuevo o este imperio nuevo, ¿no? Su crecimiento que tiene en todo sentido. Entonces, sí, más o menos, o me fui demasiado rápido. ¿Bien? Bueno, vamos entonces ahora así hablar de algunos de estos faraones, porque, claro, como en todos los momentos importantes de Egipto, unos faraones destacaron más que otros, algunos incluso para el imperio medio, considerados como medio tiranos por la importancia que le daban más a la cuestión económica y a sus construcciones y no tanto por pensar en el pueblo, ¿no? Pero en términos normales, como cualquier otra cultura, pues de gobernantes a gobernantes. Pero sí podemos decir que Egipto se caracterizó por mantener esta búsqueda de de la unidad, de la famosa MAT, y aunque sí hubo sus honrosas excepciones como faraones medio complicados, medio dictadores, un poquito como en esa anarquía y demás, hubo sus grandes faraones, ¿no? De manera particular a mí el imperio medio me fascina, pero el imperio nuevo me parece que es un imperio en el que hay que ir destacando a estos grandes faraones que lograron darle a Egipto un crecimiento impresionante, ¿no? Entonces vamos a tratar de hablar de los más destacados. Hoy hablaremos de unos, no nos da tiempo de todos. Quiero detenerme para la siguiente sesión en Tutmes III y sobre todo en Ajenatón, porque hay que hablar de la revolución amarniense, no podemos no detenernos y entender qué fue lo que pasó con Ajenatón y todo este cambio, un cambio drástico que se da en Egipto y tratar de comprenderla. Entonces, vamos a ver a cada uno de, bueno, no a cada uno, pero algunos de estos faraones. Empezamos con el primero, el más importante, evidentemente, ¿no? Que fue Ahmose I. Es el que inicia, es el primer faraón de la dinastía 18. Las dinastías que entran o que se integran al imperio nuevo son 18, 19, 20, ¿no? Y Ahmose I es el que realmente logra finalmente expulsar a todos los Ixos. Ese es su gran, como que su gran fuerza, ¿no? Claro que va a venir de su hermano se llamaba Camose, Camose fue rey tebano, Camose intentó como incursionar muy fuerte a los Ixos o en contra de los Ixos, organizó unas campañas militares muy interesantes, Camose, pero a final de cuentas a Camose lo matan los Ixos, lo asesinan los Ixos en Avaris, y el que hereda toda esta intención y toda esta fuerza va a ser Ahmose I. De hecho, si pensáramos en ubicar el éxodo en la historia de Egipto, el faraón que expulsa o que finalmente logra vencer la fuerza de Yahvé a través de Moisés sería Ahmose, porque Ahmose es el que expulsa a los Ixos, es el que inicia un éxodo de Ixos, ojo, no éxodo de hebreos, éxodo de Ixos, en donde probablemente pudieron haber ido algunos hebreos, claro está, y se podría, en términos literarios, ubicar o contextualizar el éxodo con este periodo, el inicio del Imperio Nuevo, la dinastía 18, con este faraón Ahmose I, ¿no? Hay muchísimos huecos en esta historia, pero pudiera ser ese momento, ¿no? Entonces, expulsa a los Hicsos, pero también empieza a controlar toda la fuerza de los nubios y es el primero que va a explotar las minas de oro de una manera impresionante. Él va a ser un muy buen faraón, le va a dar mucha fuerza a la cuestión arquitectónica y algo clave de este faraón fue la sucesión, el linaje. Y entonces, para garantizar que los siguientes faraones realmente se mantuvieran en esta consanguinidad, en estos linajes, él se casa con su hermana.
Y entonces no nada más es la sangre de él como faraón, también es la sangre de su hermana. Y entre los dos estructuran un aspecto que recuerda a los faraones de la dinastía 12 del Imperio Medio, en donde el faraón y la esposa hacían una corregencia y garantizaban de alguna manera que el sucesor no perdiera la fuerza de alguno de sus papás y no perdiera tampoco esa visión hacia los objetivos que habían trazado sus papás y que en su gobierno se continuaran. Entonces, algo interesantísimo es cómo Ahmose I y su esposa, Ahmose Nefertari, lograron mantener y darle una continuidad impresionante a esto que es la sucesión o el linaje, ¿no? Dar la garantía de sucesión. Cuando estos dos mueren, cuando Ahmose I y Ahmose Nefertari fallecen, los faraones restantes de la dinastía 18, 19 y 20 los consideraban casi divinos, porque les agradecían y reconocían el valor que habían tenido para lograr expulsar a los Hyksos, reconocían en Ahmose esta fuerza para mantenerse en esta corregencia y en este gobierno con su esposo, y obviamente también va a haber un cambio en el nombre que van a tener las esposas de los faraones. Hasta antes de la dinastía 18 se conocían como las esposas de los reyes, las esposas de los faraones, pero a partir de este momento las esposas se van a considerar como dadoras de herederos y las que continúan con estas dinastías y esta sucesión real impresionante. Y ellos van a dejar escrito que si de el matrimonio de sus hijos no venía un hijo varón, los hijos estaban obligados a casarse con las hermanas, con las primas, con las tías, para mantener el linaje y así garantizar que todos los faraones tuvieran una consanguinidad, ¿no? Aquí no nada más era importante como ser hijo, sino realmente mantener una consanguinidad. Claro que esto va a tener un alto, no se va a continuar durante todo el Imperio Nuevo, porque vamos a encontrar a faraones que no van a tener hijos, ni con la primera, ni con la segunda, ni con la tercera, y entonces ya ahí sí no había ni con quién casar a quién. Y van a surgir algunos, como Tutmes I, un comandante del ejército que no tenía un linaje, una dinastía, pero se casa con y entonces sí va a lograr mantener ese linaje. Entonces, la esposa de Ahmose es muy importante. También ella le va a por ahí como que meter el gusanito un poco a su esposo, hermano, y le va a decir, mira, hay que separar el templo funerario de la tumba. Todo el imperio antiguo y el imperio nuevo, las tumbas eran tumbas y templos funerarios. Se ponían las ofrendas en las tumbas tenían toda una constitución muy particular de templos funerarios. Para el imperio nuevo, Ahmose Nefertari va a decir templo funerario y tumba. Y esta idea del Valle de los Reyes, tomando en cuenta la misma forma o la misma orografía con estas formaciones piramidales naturales, va a ser la base para que puedan en su momento estructurar todo el Valle de los Reyes. De Ahmose vamos a tener a su hijo va a ser Amenhotep I o Amenofis I, es su hijo, y él sí va a continuar de manera muy marcada los objetivos de su papá, ¿no? Él va a continuar. Él reinó por casi 21 años y 21 años de estabilidad, 21 años de riqueza, 21 años de construcciones impresionantes en Egipto, 21 años de campañas comerciales, de campañas militares,
21 años de mantener a margen a los nubios y obviamente también aprovecharse de las minas de oro de los nubios. Amenhotep I es el que va a construir el templo de Amón en el templo de Karnak, un templo que se va a ver incrementado, engrandecido por los faraones sucesivos. Aquí estamos viendo el complejo del templo de Karnak con las calzada de las esfinges, ¿no? Vean cómo está formado por distintos templos. Obviamente, ahorita les voy a poner una imagen donde el templo de Karnak se conecta con el templo de Luxor, la alberca sagrada donde llegaba el río Nilo. Hoy día lo hicieron llegar, pero ya no llegaba el río Nilo y hoy día vuelve a llegar el río Nilo por unos canales que hicieron por debajo muy interesantes, ¿no? Y empieza la construcción de este gran templo de Amón, ¿no? Aquí vemos, esta es la diapositiva que les decía, es una ilustración, pero bastante ilustrativa. Aquí tenemos Karnak, que es muy grande, la calzada de las esfinges que conectaba con el templo de Luxor. Y era muy importante esta avenida de las esfinges porque era por donde sacaban al dios Amón en procesión, donde llevaban la barca real del dios Amón en las distintas festividades y salía de un templo, del templo de Luxor, y lo llevaban en procesión hasta Karnak y luego lo devolvían al templo de Luxor, ¿no? Y acuérdense que estos templos van a tener esta arquitectura muy particular en donde vamos a ver de lo más alto a lo más bajo, y lo más bajo es justo este espacio donde se guardaba o donde se depositaba la escultura que representaba a el dios Amón, un gran templo que hasta la fecha son de estos lugares que si uno tiene la oportunidad de ir a Egipto, le tiene que dedicar un día entero a recorrer Karnak. Es una cosa extraordinaria. Luxor es bello, pero es más chiquito y entonces no te requiere tanto tiempo como Karnak, ¿no? Otra cosa interesante que hace Amenhotep I es que realmente como que esa idea de su mamá de separar el templo mortuorio de las tumbas le va a dar forma en términos como de diseño y de plano. Entonces, ya obviamente son estas ilustraciones con todos los templos funerarios que hay, pero miren, aquí tenemos el Valle de las Reinas, aquí está el Valle de los Reyes, aquí tenemos del El Bahari, el templo funerario de Hatshepsut. Aquí tenemos el templo de donde están ¿cómo se llaman? Están las esculturas, estas tremendas que ya se me olvidó el nombre que están ahí. Ahorita me voy a acordar, pero bueno, aquí estarían ese templo funerario de Tutmes III, el templo funerario, uno de los templos funerarios de Ramsés, el templo funerario de Tutmosis IV, el templo funerario de Amenhotep III, ¿no? Entonces vean cómo toda esta zona del El Bahari va a estar caracterizada por las construcciones en templos funerarios y en pirámides. Y vean, aquí se ve clarísimo, la montaña primigenia y debajo de la montaña primigenia las tumbas. Entonces ya no necesito la pirámide como imitación de la montaña primigenia porque mi misma tierra me está dando esas montañas primigenias. Y vean, el templo de Del El Bahari de Hatshepsut también debajo de estas montañas primigenias. Entonces es impresionante cómo la idea de Ahmose Nefertari de separar el templo y la tumba lo va a llevar un poco más a fuerza Amenhotep I. Curiosamente, uno pensaría que Ahmose I y Amenhotep I estarían enterrados en el Valle de los Reyes. Pues no están enterrados ahí, al menos sus tumbas no se han descubierto hasta el momento, no en el Valle de los Reyes, pero sí ha habido algunas evidencias de la tumba de Ahmose y de este hombre, se me fue ahorita el nombre, Amenhotep I,
en la zona de la necrópolis de Saqqara, como rindiéndole de nuevo un poco como de culto a los faraones que fueron enterrados en Saqqara, como estas primeras dinastías de unificación, ¿no? Va a cobrar muchísima fuerza la ciudad de los artesanos, de los obreros, de los arquitectos, ¿no? Que se ha descubierto, cada vez han ido ampliando un poco más la excavación, se han descubierto calles, barrios, los lugares en donde trabajaban la alfarería, donde mezclaban los pigmentos, obviamente también los lugares de producción de alimentos para abastecer a todos estos pobladores que estaban controlados por el ejército para que vivieran ahí, no salieran de esta ciudad, porque llevaban dentro de su pues, vida cotidiana el lugar en donde se iban a enterrar a los faraones, porque esta ciudad de los obreros se mantuvo durante todo el Imperio Nuevo y obviamente pues se buscaba que mantuvieran un cierto como silencio para que no se supiera del lugar exacto donde se construían las tumbas y así evitar algo de saqueo entre la población de Egipto, ¿no? Aquí tenemos el árbol genealógico, más o menos para darnos una idea qué es lo que va a pasar. Amosis primero, su hijo Amenhotep primero, pero Amenhotep primero tiene hijas y va a tener a un general importantísimo que va a ser el famoso Tutmes I, que se casa con la hija de Amenhotep I, y de ahí le viene el linaje. Tutmosis I no era real, por así decirlo, no tenía sangre real, era un buen militar. De hecho, a partir de Tutmes I vamos a ver una fuerza tremenda en el ejército, pero Tutmes I era militar, era general, era capitán del ejército de Amenhotep. Y se casa con su hija Ahmose, y de ahí viene el que pueda ser considerado faraón. De esta unión nace la famosísima Hatshepsut, que es una historia interesantísima, pero era mujer. Y algo muy particular es que Tutmes I corona en vida a su hija, la corona en vida y le da toda la facultad para que a su muerte ella pueda quedarse como faraón. Pero Tutmosis primero tiene a su esposa secundaria y con esa esposa secundaria sí va a tener a un hijo, el famoso Tutmes II. Y aquí viene el matrimonio entre Hatshepsut y su hermanastro Tutmes II. Se casan y a partir de ese momento como que empieza a haber una cierta como corregencia. Hatshepsut es más grande, evidentemente de edad, y Tutmosis era muy chiquito, y entonces como que la fuerza le empieza a tomar Hatshepsut. La intención de todo el aparato administrativo de ejército de Egipto no era tanto que Hatshepsut se quedara en el poder, pero Hatshepsut sí lo tenía muy claro. Hatshepsut fue coronada por su papá en vida. Ella se sabía hija legítima, primogénita, descendiente de Ahmose, hija de Amenhotep, nieta de Ahmosis I, por lo tanto seguía a la perfección la consanguinidad que se había estructurado desde los inicios de la dinastía 18, y eso lo sabía Tutmes I, y por eso Tutmes I la corona en vida. Pero cuando Tutmes I muere, viene toda esta historia si debe de gobernar Hatshepsut o debe de gobernar Tutmosis II. A final de cuentas, se casan entre ellos y de ellos nace la famosa Neferura. Y sí digo famosa porque hay documentos de Hatshepsut en donde Hatshepsut intentó, más bien no intentó, coronó a Neferura en vida, igual que Tutmosis I la corona a ella en vida. Y hay documentos de los escribas de Hatshepsut en donde ella les dicta que a partir de ella, como faraón, su hija Neferura y sus descendientes mujeres llevarán en control de Egipto. Entonces es muy interesante la historia de Hatshepsut, porque Hatshepsut no solo
se reconoce, perdón por el ruido, pero no sé qué pasa afuera, se reconoce como una gran faraón o un gran faraón de Egipto, pero sí tenía toda la intención de establecer a partir de ella un gobierno femenino en Egipto. El único problema que tuvo es que Neferura se muere muy pequeña. Y entonces ya no tuvo más hijas, ya no hubo quien a final de cuentas pudiera heredar todo esto. Y por eso a la muerte de Tutmes II, ella se corona como faraón, pero también ya había nacido su hijastro Tutmosis III. Entonces ahí viene toda esta historia interesantísima que se da entre esta dinastía 18, que es fascinante, ¿no? Cómo se va dando toda esta historia, ¿no? Entonces Tutmosis III, o Tutmose, digo primero, perdón, es este faraón que no es heredero legítimo, se casa con la hija o hermana, por ahí hay dudas de si era la hija o la hermana de Amenhotep I. Realmente fue un extraordinario faraón, Tutmes I. Al fin de cuentas era capitán del ejército, eh, hace campañas militares, campañas comerciales. Él llega a la región de Retenú, que es la zona de entre Líbano y Siria, hoy día región de Canaán. También llega hasta el reino de Mitanni con intenciones de extender todo el territorio, de obviamente obtener riquezas, materias primas. Es el primero, este sí, es el primero que se entierra en el Valle de los Reyes. Es el que inaugura el Valle de los Reyes con su tumba, pero la tumba de Tutmosis I la reocupa Tutmosis III, ¿no? Entonces hay ahí una complicación para poder definir cómo estuvo la decoración de la tumba de Tutmes, porque la utilizó Tutmes I, Tutmes III y también Hatshepsut. El sarcófago de Hatshepsut fue encontrado en esta tumba. Entonces fue una tumba como medio familiar, por así decirlo, muy particular, porque Hatshepsut busca darle fuerza a su templo funerario. Tutmes III también le da fuerza a su templo funerario. Y da la impresión que tanto Hatshepsut como Tutmes III buscaron que su sarcófago quedara en la tumba de su papá y que Tutmes III también quedara por ahí en esta tumba. Entonces es una historia como muy particular, ¿no? Tiene a su hija Hatshepsut, ¿no? Y entonces la corona como la gran descendiente. Aquí estamos viendo la ubicación de la extensión que va a tener hacia la zona de Tombos, ¿no? Que va a llegar hasta la zona de Nubia, sur-sur de Nubia, pero al mismo tiempo va a llegar a esta región de Red Genú, que es justo entre Siria y Líbano, la tierra de Canaán. Y entonces aquí estamos viendo cómo le van llevando a Tutmes I, pues todas las riquezas, todo el patrimonio que había en esa tierra y cómo se van engrandeciendo pues el tesoro de la dinastía 18 en la época de Tutmes I. Aquí está el Valle de los Reyes, aquí están las tumbas descubiertas hasta hoy día en el Valle de los Reyes. Están numeradas por orden de aparición, es decir, la primera que fue descubierta y así hasta las últimas que han sido descubiertas, ¿no? Howard Carter tuvo mucha participación en el Valle de los Reyes. De hecho, Howard Carter descubre el sarcófago de Hatshepsut. Howard Carter descubre las tumbas de Tuya y Yuya, además de, obviamente, la de Tutankamón, la de Orenheb, que ya más adelante lo vamos a ver. Y la tumba más pequeñita ciertamente es la de Tutankamón y la tumba más grande es hasta hoy día la tumba de Ramsés II, que es una tumba extraordinariamente enorme, ¿no? Entonces todo esto bajo tierra, tomando la montaña primigenia como la pirámide y de ahí todas las tumbas que hasta hoy día están en el Valle de los Reyes, ¿no? Entramos con Hatshepsut, que ya no sé si me va a dar tiempo de ver a Hatshepsut hoy día, Pastor. Son las 6:14. Tenemos hasta las 9:30, o hasta las 6:30. Perfecto. No sé por qué ahorita dije, no, ya no me da tiempo. Vamos, bueno.
A mí me encanta la historia de Hatshepsut porque, no tanto porque sea mujer, sino porque realmente hizo cosas muy interesantes para Egipto y se supo mover en términos diplomáticos, en términos de estrategias económico-comerciales muy particulares para Egipto. Ella, aquí está el momento, a la muerte de su papá, de Tutmes I, aunque se sabía que la había coronado como la sucesora, cuando los regentes y los administradores de Tutmes I, un poco como que medio la obligan a casarse con su hermanastro Tutmes III, segundo, perdón, como que se le pierde un poco esta coronación que le había dado su papá. Y en un momento dado, ella manda esculpir un obelisco, que es uno de los, pues fue la gran constructora de obeliscos realmente, Hatshepsut, y manda edificar uno de los obeliscos que están en el templo de Karnak. Y justo en la punta del obelisco está esta escena, y aquí estamos viendo a Hatshepsut, fíjense bien cómo está vestida como hombre. El pueblo sabía que era mujer, pero en esta escena o en esta representación no pareciera que es mujer, pero el pueblo sabía perfectamente que era mujer. Y aquí estamos viendo a Amón, el dios que tiene las dos plumitas, sentado en su trono con sus manos y le está coronando, le está presentando ante el pueblo como la sucesora de Tutmes I. Y ese obelisco le valió a Hatshepsut para que el pueblo entero la reconociera como faraón, para que los regentes, los chatis, los administradores, los pueblos extranjeros con los cuales Egipto tenía intercambios, comercio, la reconocieran como legítimo faraón. No se dice la faraón Hatshepsut, se dice el faraón Hatshepsut, porque el término de la realeza para Egipto es masculino. Y entonces los reyes siempre se dicen como hombres, aunque hayan sido mujeres, porque acuérdense que ya hemos visto que tanto para el imperio antiguo como el imperio medio tuvimos mujeres que gobernaron, ¿no? Entonces es el faraón Hatshepsut. Ella tuvo campañas comerciales impresionantes y va a tener la habilidad de, como cuando se casa con Tutmes II, empiezan medio a ser considerados como corregentes. Ella mayor a cargo de unos aspectos del gobierno y Tutmes II menor, pequeño, formándose como todo lo que implicaba la formación de un faraón, pero Hatshepsut había tenido al mejor maestro, que había sido Tutmes I. Entonces Hatshepsut aprendió de ejército, Hatshepsut aprendió de relaciones diplomáticas, de estrategias militares y comerciales. Hatshepsut fue formada por su papá. Tutmes I verdaderamente creía y confiaba en que Hatshepsut iba a ser faraón. Y Tutmes II nació muy débil, fue un faraón, bueno, un niño con proyección de ser faraón muy débil, que incluso la misma Hatshepsut en alguno de sus papiros es así como de, pues este debilucho, ¿en qué momento va a cobrar fuerza como para que verdaderamente pueda ser el, eh, el verdadero sucesor de mi papá, ¿no? A fin de cuentas, Tutmes II fallece y es el momento en el cual Hatshepsut dice, de aquí soy. Antes de cualquier cosa, antes de que mi hijastro Tutmes III pueda tomar poder, yo me corono como faraón. Confirmo eso que mi papá ya había hecho. Y entonces se corona como faraón en este obelisco del templo de Karnak. Va a tener la suficiente inteligencia como para como traer a su bando, por así decirlo, a Tutmes III. Entonces a Tutmes III lo trabaja con él, lo empieza a formar como faraón, porque en un momento dado, pues a la muerte de Neferura, pues ella sabe
que alguien tendrá que darle continuidad a toda esta historia. Y sí ve que Tutmes III tendrá que ser ese que le dé continuidad. Entonces es muy inteligente para trabajar con Tutmes III, para enseñarle a Tutmes III todas las habilidades de un buen faraón, pero sobre todo lo nombra su capitán. Entonces Tutmes III va a ser el líder del ejército de Hatshepsut. Mientras Hatshepsut faraón está en Egipto controlando la cultura, la religión, la política, la economía, Tutmes III está creciendo o haciendo crecer Egipto en campañas militares. Tutmes III va a tener una batalla con los hititas, va a llegar a Megiddo, va a vencer y va a coronarse como victorioso en Megiddo. Realmente Tutmes III va a tener todo el apoyo de Hatshepsut y en términos estratégicos militares se reconoce que Hatshepsut tuvo la inteligencia y la habilidad para lograr mantenerse como faraón y al mismo tiempo empezar a darle como entrada a su sucesor, que será el gran Tutmes III, ¿no? Mientras Tutmes III se anda peleando en la zona de Levante y anda trayendo riquezas y obviamente marcando las fronteras de Egipto, Hatshepsut decide abrir una ruta comercial que había quedado en el olvido, la famosa región del Punt, una región que los faraones del imperio medio habían abierto, pero que su ubicación estaba un poco como medio perdida, incluso medio misteriosa, y no hay un consenso histórico, arqueológico, de dónde era la región del Punt. Y entonces por eso les pongo en este mapa que queda clarísimo la región del Punt en Sinaí, la región del Punt en la costa de Egipto, ¿dónde estaba el país o la región del Punt? Lo único que sí se sabía es que, ay, perdón, esta región o este país era rico en marfil, rico en ébano, en madera, cosa que Egipto no. Entonces, lo más probable es que haya estado por esta región, porque si se fijan, la zona del Sinaí, pues de verde y de madera no tiene nada, es desierto, ¿no? Entonces, si hablamos de que en la región del Punt había ébano, había mirra, pues se requería de ciertas condiciones climáticas y de vegetación que en la zona del Sinaí no vamos a encontrar, ¿no? Es más probable que estuviera ubicado un poco por esta zona de Irem y Nemgim. Pero bueno, sigue habiendo dudas, no se han puesto de acuerdo los historiadores, los geógrafos de la antigüedad, no queda claro dónde estaba el país del Punt. Pero Hatshepsut manda a sus barcos, 5 de sus barcos, para que recorran por el Nilo y finalmente encuentren el país del Punt y puedan, su intención no era conquistar, les mandó en sus barcos ofrendas, productos de Egipto, con la intención que los reyes del Punt les devolvieran mirra, le devolvieran marfil, oro, ébano y maderas que ella tuvo la habilidad de plantar en Egipto. Entonces, Egipto se vio embellecido en la época de Hatshepsut porque plantó mirra, plantó maderas que no había en Egipto. Entonces, buscó que las condiciones de la tierra fueran las adecuadas para poder plantar esos árboles en el territorio de Egipto. Entonces fue una gran visionaria, una gran aventurera. Ella no fue a la incursión al país del Punt, pero sí mandó 5 de sus barcos. Y aquí estamos viendo cómo más o menos en el templo de Del el Bahari, aquí están uno de sus barcos, 2, por aquí arriba tendríamos a los que están en las velas, ¿no? Y que van moviéndose por el río Nilo hasta llegar al país del Punt. 5 embarcaciones mandó, 5 embarcaciones volvieron con un montón de productos
y los árboles que trajeron de la región del Punt los trajeron con todo y las raíces para poderlos plantar en Egipto. Fue una hazaña extraordinaria la que hizo Hatshepsut, mientras Tutmes III andaba en la zona de Levante, reafirmando las fronteras, conquistando, apacando un poco los levantamientos que por ahí se podían haber dado, ¿no? Entonces, aquí está un texto de Hatshepsut, nada más yo hice la traducción. Exploré las rutas hacia Punt, descubriré los caminos hacia las terrazas de Mirra, tras guiar a la tropa por el mar y tierra para traer maravillas de la tierra del Dios para este Dios, o sea, el Dios del Punt, a el Dios que ha creado sus perfecciones. Trae muchas maravillas y toda clase de productos típicos de la tierra del Dios. A por los de tu majestad les envió montones de terrones de mirra y árboles de mirra fresca con cepellón, plantados en el patio de las ceremonias para ser vistos por todos los dioses. El jefe de Punt, Pulhu, su esposa Ati, sus 2 hijos de su hija y del asno que carga con su esposa, cargando pesadamente los barcos con las maravillas del país del Punt, todas las buenas maderas aromáticas de la tierra del Dios, montones de resinas de mirra, jóvenes árboles de mirra, ébano, marfil puro, oro verde de Amú, madera de Siamomo, madera de Hesti, incienso y bemut, incienso, pintura de ojos, monos babuinos, perros, piel de pantera del sur y ciervos y sus hijos. Realmente fue un intercambio de riquezas y de poder extraordinario, y todo eso Hatshepsut va a pedir que lo dejen en su templo funerario, que es el templo funerario del El Bahar. Y entonces aquí estamos viendo las escenas del templo funerario, aquí están todos los que fueron encabezando la comitiva comercial, pero obviamente también iba pues el ejército, ¿no? Que tenía que mantenerse y obviamente mantener un poco el control, pero no hubo necesidad de guerra, ni de violencia, ni de nada por el estilo. Los reyes del Punt entregaron, aquí estamos viendo a el rey del Punt y a la reina del Punt, que están entregando a los representantes de Hatshepsut toda la cantidad de tesoros que fueron enviados a Hatshepsut. Aquí estamos viendo cómo los árboles de mirra, con todo y raíces, se colocaron en las embarcaciones y en su momento llegaron a adornar los jardines de los templos de Karnak, pero también Hatshepsut dispuso que se plantaran en su templo funerario. Entonces, el templo funerario de Hatshepsut debió de haber sido una belleza en términos de vegetación, una belleza verde, por así decirla, por la cantidad de árboles que fueron plantados de la región del Punt. Hatshepsut fue una de las faraón, unos del faraón que más fuerza le dio a la como construcción del templo de Karnak. Colocó 2 obeliscos en el templo de Karnak, y en uno de estos obeliscos, que es este de aquí, también está el nombre de Tutmes III, y entonces están los dos como, no como faraón, pero sí Tutmes III siempre detrás de Hatshepsut, en esta actitud un poco de es el que le va a seguir, es el que va a continuar con esta grandeza. Manda construir la famosa capilla rosa, que es esta, y es rosa porque toda la piedra, excepto la que han tenido que poner como reconstrucción, toda es de granito rosa, una cosa extraordinaria. Y al interior están escenas de toda la vida de Hatshepsut. Ahí está su hija Neferura, ahí está la coronación de Neferura, ¿no? Que pues por la muerte de Neferura no se logró el objetivo que tenía en mente Hatshepsut. Este es su templo funerario. Entonces imagínense las terrazas, estas terrazas plantadas con los árboles que llegaron del país del Punt. La capilla de Hathor, la famosa diosa Hathor, una capilla que las capillas interiores, las que no son exteriores, están completamente pintadas de color turquesa. En las terrazas estamos viendo las
esculturas de Hatshepsut. Todas estas son Hatshepsut ya osirificada, por eso está así, como Osiris, ya como justificada, muerta, y en este templo se colocaban todas las ofrendas para la faraón o el faraón Hatshepsut. Esta es la momia de Hatshepsut, ¿no? Que finalmente se logró identificar porque a la muerte de Hatshepsut hay unas historias muy interesantes. Por un lado, se dice y siempre se ha dicho que Tutmes III, un poco como de coraje de que él no fue faraón, sí fue, pero primero fue Hatshepsut y luego él. Entonces, hay historiadores que dicen que Tutmes III como que le tenía un poco de coraje a Hatshepsut, y a la muerte de Hatshepsut, Tutmes III manda borrar el nombre de Hatshepsut de todos lados, la borra de la historia, y se dice que fue Tutmes III el que rompe la boca de Hatshepsut, de la momia de Hatshepsut. Este acto de romper la boca de las momias significaba que no se podían defender ni podían hablar en la otra vida. Entonces, entre la memoria que borra de la historia de Hatshepsut y el haberle roto la boca, pareciera que fue Tutmes III. Con los descubrimientos que se han hecho muy recientes, la historia ha empezado a cobrar un sentido distinto. Tutmes III admiraba a Hatshepsut. Hay papiros que se han descubierto en donde Tutmes III habla del faraón Hatshepsut, lo que le enseña y cómo la admira y cómo trabaja con ella. Pero también se han encontrado documentos en donde los ramseses no buscaban como tachar cualquier piedrita en el zapato de Egipto que pudiera haber hecho que Egipto se viera debilitado. Y uno de esos fue Hatshepsut. Entonces parece que quienes realmente borraron el nombre de Hatshepsut fueron los ramseses, ¿no? Hay varias historias por ahí. Ya termino nada más leyéndoles esto. Aquellos que vean mis monumentos en años futuros y hablen de lo que he hecho, no digan que esto nunca existió o que fue presunción. Antes, al contrario, digan cuán propio fue de ella todo. Todo lo que Hatshepsut hizo realmente fue un gran faraón, fue una de las mejores faraonas que hubo o del mejor faraón que hubo en esta dinastía, y que obviamente su continuidad la va a tomar Tutmes III, ¿no? Entonces, bueno, va a venir toda esta historia de la dominatio memoria, que es justo borrar las memorias, y pues de alguna manera se dice que, y hasta aquí me quedo, se dice que fueron Tutmes III los que borraron la historia de Hatshepsut. Ya luego cuando hablemos de los ramseses veremos que realmente fueron los ramseses y no Tutmes III. Y con esto nos quedamos hasta aquí, porque la siguiente sesión hablaremos de Tutmes, que ya algo vimos, pero hablaremos de Tutmes, y entraremos a el reino de Amarna, Telelamarna con Ajenatón, con Nefertiti, y toda esta historia que es interesantísima y que tenemos que abordar sí o sí.